Vamos a partir ahora con la lección número 11 de nuestro estudio sistemático de las Escrituras. Y esta lección lleva por título El evangelismo y el creyente. Vimos en todos estos estudios que hemos pasado durante todo este periodo lo que era la iglesia, la importancia de las Escrituras. Vimos cómo se conforma la estructura organizacional de la iglesia, la importancia de la oración, la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo, cómo el Espíritu Santo capacita al creyente dándole dones precisos a cada uno. Y hoy día vamos a ver cómo nuestros dones son aplicados en el evangelismo y en la vida del creyente. Pero antes de empezar, respecto al evangelismo, donde es un área donde efectivamente hay mucha ignorancia, porque muchas veces nosotros predicamos precisamente lo que no es lo que debiésemos predicar. Cuando hablamos de evangelismo es cumplir la gran comisión que nos fue dada de ir y predicar y hacer discípulos, y el que se arrepintiere, ¿cierto?, y se convirtiere, ese será salvo, ¿cierto? Pero antes de poder entender lo que es precisamente el evangelismo, vamos a primero entender lo que es el evangelio. Porque ¿cómo voy a hacer evangelismo si no entiendo lo que es el evangelio? Y entonces hoy día vamos a hacer una introducción a este estudio y vamos a ver precisamente qué es lo que es el evangelio. Entonces la pregunta que nos va a introducir a este estudio es precisamente eso. ¿Qué es lo que es el evangelio? Y muchas veces nosotros cuando nos vemos expuestos a algunas predicaciones o algunos comentarios en redes sociales o en algunas iglesias, escuchamos distintos tipos de títulos para el evangelio. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, o el evangelio de la sanidad, el evangelio de los milagros, el evangelio de la restauración, o en iglesias que ya llevan años y ven que hay problemas internos dentro de la iglesia y dicen, no, nosotros tenemos que volver al antiguo evangelio, como si existiera un evangelio antiguo y un evangelio moderno. O precisamente cuando la congregación es muy adulta y son todos viejitos, no, y llega alguien, un joven, no, nosotros tenemos que modernizar el evangelio, hacerlo moderno, más atractivo. ¿Ah? Claro, también hablar de la senda antigua, ¿cierto? O el evangelio de hoy, o el evangelio moderno. Y precisamente muchas veces uno ha creído a este tipo de evangelio. Hemos caído en algunos de estos evangelios en algunas circunstancias de la vida. Recuerdo una vez haber visitado una iglesia por un trabajo y tenía un eslogan en esa iglesia que decía, ven con nosotros y ven a buscar tu milagro. Hay un milagro para ti. Y decía, ese es el eslogan de esa iglesia, hay un milagro para ti. Entonces ofrecen un evangelio milagroso, un evangelio de sanidad. Pero ¿será eso verdaderamente el evangelio? ¿Es eso el evangelio? ¿Será ese el evangelio que seguimos? ¿Qué dice la Biblia respecto al evangelio? Bueno, la Biblia da innumerables citas respecto al evangelio, no las voy a decir, pero el Señor revela su palabra y revela su evangelio en las Escrituras, y al evangelio le pone un título igual. Como nosotros hemos oído de estos evangelios de la prosperidad, por ejemplo, evangelio de los milagros, el Señor le pone el título correcto a lo que es el evangelio. Y son todos estos títulos que voy a nombrar, por ejemplo. Evangelio de Cristo, Evangelio del reino de Dios, Evangelio de la paz, Evangelio de Jesucristo, Evangelio de la gracia de Dios, Evangelio eterno, Evangelio de la incircuncisión, Evangelio de la circuncisión, Evangelio del Dios bendito, Evangelio del reino, Evangelio de aquella promesa,
Evangelio del Señor Jesucristo, Evangelio de vuestra salvación, Evangelio de nuestra salvación, Evangelio de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Y si yo quitare la palabra Evangelio, voy a entender lo que es el Evangelio. Ahora voy a quitar esa palabra y Evangelio es de Cristo, de Jesucristo, de la paz, del reino de Dios, de la gracia de Dios, eterno, del Dios bendito, de la circuncisión, de la incircuncisión, de vuestra salvación, de nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿A quién pertenece? ¿Nos pertenece a nosotros? No. Es de alguien, es de otra persona, por cuanto tiene otro título. Y nos fue dado a nosotros este Evangelio revelado por el Espíritu Santo a nuestra vida. Por lo tanto, el título correcto es que este Evangelio pertenece al Señor Jesucristo. Y como le pertenece a Él, evidentemente, yo debo estar o predicar un Evangelio que esté de acuerdo a quien pertenece. Una vez que entendemos a quién pertenece y cuál es su origen, es que recién nosotros podemos entender el propósito del Evangelio. ¿Para qué es el Evangelio? El propósito del Evangelio. Y aquí está el problema, hermano. Porque muchas veces nosotros predicamos un Evangelio ofreciendo cosas que el Evangelio no la ofrece. Prometemos cosas por medio del Evangelio que el Evangelio no las promete. No sé si se acuerdan que hemos dicho, venga usted a Cristo y el Señor va a solucionar todos sus problemas. Yo creo que cuando uno viene a Cristo, vienen más problemas, porque inmediatamente nos posicionamos en un campo de batalla espiritual. Y vienen todos los problemas. Por lo tanto, esa oferta es una oferta mentirosa. Porque si usted está en la verdad, obviamente va a haber divisiones, porque la verdad divide. Va a haber conflicto, porque cuando usted está en la luz, ¿qué es lo que sucede? Las tinieblas, obviamente hay una lucha con las tinieblas. Por lo tanto, no puedo ofrecer eso como evangelio o decir que el Señor va a solucionar su matrimonio, sus problemas dentro del matrimonio. Cuando esos son problemas son entre pecadores que Dios no tiene nada que ver en ellos. ¿Entienden? Entonces el evangelio no es promesas de hombre. Entonces vamos a ver para qué es el evangelio. Y aquí encontré también una serie de citas de lo que es el evangelio. ¿Para qué? Y cuando uno lee de una manera correcta las escrituras, fíjese, ponemos la palabra evangelio, ¿cierto? Y vimos que evangelio tenía un título, ¿cierto? Era acompañado. Uno de los títulos vemos evangelio de Cristo. ¿Ya? Y este sería el objeto de lo que estamos, de quién pertenece, ¿cierto? A quién pertenece a Cristo. Y el para qué estaría acá. ¿Para qué? Entonces, los falsos maestros ofrecen otro para qué aquí. Dice, solución de tu matrimonio, el evangelio es para solución de tu matrimonio. El evangelio de Cristo es para solución de tu matrimonio. Pero no lo vemos así en la Escritura. En la Escritura vamos a ver ahora el para qué. ¿Para qué es el evangelio? Mire, para ser anunciado primeramente. Debemos creer al evangelio, para creerlo, para predicarlo, para obedecer al evangelio. El evangelio para ser dignos del evangelio, para ser apartados por el evangelio, para defender el evangelio, para dar testimonio del evangelio, para predicar el evangelio, para ser bendecidos con bendiciones espirituales por medio del evangelio, para la comunión del evangelio. Ese es el para qué del evangelio. No hay otro para qué en la Escritura que nosotros podamos buscar otro propósito del evangelio.
El Evangelio no es de promesas, de muchas promesas, no. El Evangelio es solamente de una promesa, nada más. La promesa de vida eterna, nada más. No hay otra promesa, hermano. El Evangelio tiene una sola promesa, que es la salvación de los pecadores. Eso es la vida eterna, no hay otras promesas. Por esta razón podemos entender que el poder del Evangelio que fue dado por Dios a su Hijo, y entendemos el correcto entendimiento de cuál es el poder que tiene el Evangelio. Ese poder que tiene el Evangelio. Y muchas veces aquí está. ¿Se acuerda que hicimos la vez pasada ese triángulo de las Bermudas? Poder, ¿cierto? Promesas y fe. Este es el sistema que ocupan los falsos pastores y maestros y falsos evangelistas, que ellos dicen que efectivamente hay promesas, venga a buscar su promesa, lo que Dios le prometió, Dios lo va a cumplir, ¿cierto? Porque Dios tiene todo el poder de hacerle cumplir todas esas promesas, ellos están diciendo, ¿ya? Solamente usted tiene que tener fe. Y si esas promesas no se cumplen, es porque no tiene fe. Entonces ellos son mentirosos, porque si esa promesa no se cumple, ¿quién está fallando? El poder de Dios, ¿o no? Por lo tanto, ellos ofrecen en este falso evangelio un falso poder. Ese no es el poder del evangelio. Ahora la pregunta que nosotros nos vamos a hacer: ¿cuál es el poder del evangelio? ¿Cuál es el poder del evangelio? Bien, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Vamos a leerlo. Y creo que en su Biblia va a encontrar un título ahí. Y todos tenemos ese título que dice el poder del Evangelio. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el poder del Evangelio? Porque muchos dicen, hay poder. Es la palabra de Dios, sí, hay poder. Pero ¿cuál es ese poder? Aquí lo vemos a la luz de la Escritura. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Quién nos está avergonzando del Evangelio? Pablo. Todo creyente no se debe avergonzar del Evangelio. A diferencia de que muchas veces el Evangelio nos avergüenza a nosotros. Sí, eso es verdad. La palabra de Dios me avergüenza a mí, me da cuenta que yo no soy realmente como debo ser. Y el Evangelio me avergüenza. Me avergüenza a mí de que el sacrificio que hizo Jesucristo, yo lo tengo desestimado. Y la vergüenza, el Evangelio me avergüenza a mí. Perfecto. Y Pablo dice, porque yo no me avergüenzo de este Evangelio. ¿Por qué razón no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. Ahí está la palabra. El Evangelio es un poder. ¿Qué poder? ¿O para qué es ese poder? ¿Cuál es el propósito del poder del Evangelio? Para salvación. No tiene otro propósito. Por lo tanto, el poder verdadero del Evangelio no es para estas cosas, para estas promesas humanas. Que se te va a arreglar el matrimonio, la economía, la finanza, tu hijo la droga, bla, bla, bla. Muchas promesas aquí. El poder del Evangelio, lo está diciendo en la Escritura, es para salvación a todo aquel que cree. Si bien es cierto, esta persona puede estar en la droga, ¿cierto? Pero si él ha creído al Evangelio, no es que él haya creído. Si Dios depositó en él el don de fe para que él pueda creer al Evangelio, obviamente el poder de él, del Evangelio, lo va a regenerar. Lo va a hacer una nueva criatura. Y automáticamente va a salir de ese estado de muerto en delitos y pecados y lo va a hacer una nueva criatura. Porque ese es el poder transformador del Evangelio, de una nueva criatura. Pero la promesa del Evangelio, vimos que es de salvación.
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, aquí está, ¿qué es lo que está revelando el Evangelio? ¿Ah? La justicia de Dios. Entonces fíjese, nosotros cuando pregonamos el Evangelio, ¿qué es lo que debemos revelar a la gente? Lo está diciendo aquí, la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Bueno, es que Dios es un Dios santo y obviamente hay una transgresión hacia ese Dios santo, de pecadores. De que si usted no se arrepiente de su pecado, de su mala manera de vivir, obviamente está expuesto a la justicia de Dios. Porque Dios va a castigar al impío y al hacedor de maldad. Por lo tanto, ¿qué es lo que revela el Evangelio? Es eso. Debe hacer convencer al pecador de su pecado, porque mire, si esto es una obra perfecta, la obra, lo vimos en los estudios pasados, que la obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado. Ahora la pregunta que nos surge, ¿cómo el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado? ¿Por medio de qué cosa? Del Evangelio. Porque el Evangelio revela lo que el Espíritu Santo debe hacer convencer al mundo, que el mundo es un pecador y necesita ser declarado justo delante de Dios por medio de la fe. Como está escrito, y aquí está, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Exactamente. Y aquí viene otro problema. Que los falsos maestros toman este tema, más el justo por la fe vivirá, ¿cierto? Hermano, si usted tiene problemas de necesidad, le falta el sustento, vaya tranquila porque más el justo por la fe vivirá. Y tuercen la palabra de Dios con una cosa que no tiene nada que ver y dicen que el justo por la fe vivirá. No, yo voy al trabajo, pero voy con fe. ¿Ah? Porque el justo por su fe vivirá, así que yo voy por la fe. Pero aquí está diciendo que el contexto de esta palabra o de esa frase, más el justo por la fe vivirá, se refiere a la regeneración y la obra salvadora de Dios para el pecador, por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Somos declarados justos delante de Dios. Y aquí está el por qué, porque el Evangelio revela la justicia, que va a haber justicia, ¿cierto? Que esa justicia va a ser derramada de Dios en su santidad, en su ira, ¿cierto? Mandando a los pecadores al infierno, y a los que han creído y se han arrepentido los van a tener vida eterna. Se revela esa justicia, y lo que nosotros recibimos es esto, mire hermano. Voy a borrar acá, ¿ya? Vamos a borrar acá para poder hacer esto claramente. Aquí está usted, aquí estoy yo, aquí está la gente en el mundo. Todos en el mundo, todos, absolutamente todos hermanos, todos vamos a recibir ¿cierto? De Dios. Todos vamos a recibir justicia de Dios, todos, sean creyentes o no creyentes, sean incrédulos o regenerados, todos vamos a recibir justicia. El problema es que cuando la justicia de Dios, de un Dios santo, es derramada en las personas, obviamente si esta persona no es declarada justa, ¿para dónde se va a ir? Al infierno, ¿cierto? Y en el infierno, ¿qué es lo que va a recibir? La justicia, ¿cierto? Nosotros somos salvos ¿de qué cosa? De la ira de Dios. Por lo tanto, todos van a recibir en el infierno su justicia, su ira, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Todos, aquí estamos todos, hermanos. Por cuanto todos hemos pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros como cristianos y la gente incrédula? ¿Cuál es la diferencia? Aquí está lo que acabamos de leer. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que sucede? Dios, y aquí está la obra de Cristo. Cristo cubre al creyente sus iniquidades. Él al creyente lo hace acepto por medio de la fe, es declarado justo. Esto escrito se llama misericordia. Dios da misericordia a algunos. A todos le da justicia, porque Dios es justo. ¿Me entiende? Porque si Dios no le diera justicia a él para salvarlo, sería un Dios injusto. Pero Dios es justo, a todos le da justicia, solamente que su justicia en nosotros es derramada en su Hijo Jesucristo, que es perfecto y nos declara perfecto ante el Padre y nos declara justo. Y este acto no es por nosotros, sino que es por misericordia de Dios. Por misericordia somos declarados justos. Esto es el Evangelio. Ser declarado justo por misericordia, por medio de la fe, toda obra de Cristo por Dios. A diferencia de ellos que siguen recibiendo justicia, solamente que esa justicia los va a declarar a ellos que son injustos. No existen buenos y malos, hermano. No existe eso, hermano. No, yo soy bueno y los de allá son malos. No existe eso, hermano. Por cuanto todos pecaron, todos están destruidos. No hay ninguno bueno, dice el Señor. ¿Cierto? Porque si dijéramos que somos buenos, estaríamos faltando a la verdad de la Escritura. Jesús dice, no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno. Solamente la distinción está en que unos son malos y otros son declarados justos. Y así dice la Escritura. Los malos irán al infierno y los justos irán al reino de Dios. Los justos, pero son malos igual, pero fueron justificados por medio de la misericordia de Cristo en el creyente. Entonces el poder del Evangelio es un poder para salvación, por medio de la fe, para ser declarado justo ante un Dios justo. Bien, si nosotros entendemos la manera correcta de cuál es el Evangelio que seguimos, si la respuesta es sí, entiendo, obviamente yo voy a entender lo que es el nuevo nacimiento. Jesús, en San Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le hace la pregunta, ¿cómo yo voy a poder nacer de nuevo? ¿Puedo yo acaso? Y esa es una pregunta que le hace Nicodemo a Jesús, una pregunta retórica. ¿Puedo yo, le dice Nicodemo a Jesús, entrar acaso por segunda vez al vientre de mi madre? No puedo hacerlo. Bien, Nicodemo, te das cuenta que no puedes hacerlo porque el nuevo nacimiento no es tuyo. No es por tu capacidad, sino debe ser nacido de arriba. Es una obra dada por Dios, de quien Él quiere tiene misericordia. Y vimos todo el proceso de la salvación. Esto es súper claro también para que lo tengamos presente. El orden de nuestra salvación. ¿Cierto? Porque nosotros, obviamente, si nos vamos atrás, somos escogidos, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Antes de la fundación del mundo, eso lo sabemos. Somos escogidos por Dios antes de la fundación del mundo. Pero veamos cómo es la obra o cómo se manifiesta el poder del Evangelio en la persona y el creyente. ¿Cómo se manifiesta el poder del Evangelio en la persona y el creyente? Bien, la primera instancia es que nosotros debemos entender que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en esa condición de muerto, aun cuando nosotros escucháramos el Evangelio,
Podríamos haber estado expuestos al Evangelio, pero como muertos no podíamos obedecer a ese Evangelio, porque un muerto no escucha, ¿no es cierto? Así estábamos nosotros espiritualmente, estoy hablando. Muertos. El apóstol Pablo lo dice, porque nosotros estuvimos muertos, estábamos muertos en delitos y pecados antes. Por eso que el apóstol Pablo fue puesto al Evangelio, inicialmente. Los cristianos pregonaron, ¿y por qué él estaba persiguiendo a los cristianos del primer siglo? Porque él escuchó este Evangelio, pero no lo podía obedecer. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Y ahí viene ese, pero Dios, que es rico en qué cosa, en misericordia, en su gran amor, ¿cierto? Nos dio, ¿qué cosa? Vida. Estábamos muertos y nos dio ahora vida. Fuimos regenerados. Este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Ya? ¿De quién fue esta obra? ¿Fue del hombre? De Cristo, ¿cierto? Y ahora estando vivos, obviamente en este proceso, Dios depositó ahora en ese estado regenerado, este nuevo nacimiento, Dios depositó el don de fe para que nosotros, ahora personas con fe, podamos, ¿qué cosa? Creer al Evangelio. Podemos nosotros ahora creer al Evangelio, porque Dios hizo la obra regeneradora, Dios, ¿cierto? Dios depositó el don de fe para que creyéramos en el Evangelio y ahora, por medio de esta fe, somos declarados, ¿qué cosa? Justos. Y ese es el proceso del Evangelio. Ese es el proceso. Y ahora viene efectivamente nuestra posición ahora en Cristo. Nuestra posición segura en Cristo, que somos declarados justos, ¿cierto? Ahora aquí estamos justos, ¿ya? Somos declarados justos. ¿Qué viene ahora esto? En esta declaración, en este nuevo hombre, siendo salvados, poseyendo la salvación ahora nos conduce a algo. Vamos creciendo, ¿cierto? ¿En qué cosa empieza con ese? Perfecto. Estamos creciendo ahora en santificación, porque tenemos ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros, y el Espíritu Santo, como su título lo dice, nos santifica. Nos va santificando de una manera progresiva. Inevitablemente podemos tener caídas radicales. Sí, las podemos tener. Las podemos tener esas caídas. Pero Dios, obviamente, no nos dejará, porque Él nos va a dar la salida a esa caída. Nosotros no perseveramos en esta caída, por ejemplo, en adulterio. No perseveramos en el adulterio porque no somos adúlteros. Porque ya fuimos regenerados. Antes éramos adúlteros, antes, en la vida pasada, pero ahora no perseveramos en el adulterio. Pudimos haber caído en un tropiezo, ¿ya? Pero volvemos nuevamente a esto. No estoy justificando el adulterio con esto, no quiere decir esto. Pero si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿cierto? A Cristo es justo, ¿cierto? No perseveramos. Y aquí está el problema. Muchos están en la iglesia creyendo que son justos y creyendo que tienen el Espíritu Santo, pero viven aquí, en el adulterio y la fornicación. Viven. Usted lo ve, él es un fornicario, él es un mentiroso, él es un idólatra, él es un avaro, él es un borracho, él es. Pero está en la iglesia. Pero él sigue siendo. Es porque él no ha sido regenerado. Una persona puede tener una caída, pero se levanta de esa caída porque sabe la transgresión que ha ido y el Espíritu Santo lo convence de pecado para que él vuelva a su proceso de santificación. ¿Qué es lo que genera la santificación? ¿Ah?
No, ¿qué es lo que ya nosotros fuimos arrepentidos? Nos arrepentimos porque nacimos de nuevo. Pero lo que está generando esta santificación, ¿qué es lo que es? Empieza con P, la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que genera la santificación en nosotros como creyentes es la palabra de Dios. Entonces, mientras más palabra tengamos en nuestra vida, más estamos expuestos a la santificación del Señor. Y esto va creciendo. Nos estamos siendo santificados. Entonces ahora nosotros podemos evidenciar todos nuestros pecados, nuestros problemas, que nos apartan de la presencia del Señor, de la palabra del Señor. Y esa inmundicia, por la palabra de Dios, está siendo limpiada. Y vamos teniendo mayor alcance en este proceso de santificación. Porque a mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor conocimiento respecto al pecado tenemos. Por lo tanto, eso nos lleva efectivamente a apartarnos de la palabra de Dios. ¿Se entiende, cierto? ¿Ah? Perdón, del pecado. Sorry. Entonces, ese es el proceso efectivamente que nosotros tenemos como cristianos. Declarados justos, tenemos el Espíritu Santo de Dios, vivimos un proceso de santificación que pueden haber caídas radicales, sí, las pueden haber, pero nosotros volvemos por la obra del Espíritu Santo en nuestro proceso de santificación. Si nos quedamos en este proceso es porque nosotros nunca hemos sido regenerados. Es porque nosotros no somos escogidos de Dios. Simplemente eso. Bien, esa es como la introducción para esta mañana, para este estudio de lo que es el Evangelio, cuál es el poder del Evangelio y la obra regeneradora en el creyente. Oremos al Señor.